Dios les bendiga a todos, hermanos, todos bienvenidos a la casa del Señor. Bendito sea el Señor que en su infinita misericordia nos concede un día más de vida y más que eso, el privilegio de estar en su presencia en esta hora. Le agradezco al Señor por el privilegio que me da de poder compartir su palabra. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en reverencia a su bendita palabra. Abran su Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4:13, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Efesios 4:13, por favor, me dan un amén cuando lo tengan. Amén. Y dice la bendita palabra de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Palabra del Señor, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, mi Dios eterno, como hijos tuyos y en el nombre de Jesús venimos a tu trono de gracia, entramos a tu presencia y te damos la gloria y la honra. Señor eterno, nos sentamos a la mesa y pedimos el alimento espiritual que tú tengas para cada uno de nosotros. Danos de comer, Señor, háblanos que tu pueblo escucha. Pasa el carbón por mis labios, Espíritu Santo, y prepara los corazones para que esta palabra pueda quedar sembrada y que dé fruto y fruto en abundancia. Bendigo a tu pueblo, te doy gracias, pidiendo todas las cosas y declarando victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermano. Muy bien, vamos a entrar en su palabra rápidamente. Pero fíjense, esta mañana, hemos estado recordando y celebrando la entrada triunfal de Jesús. Sin embargo, ninguno de nosotros vio esto. Lo leemos en la Biblia y sabemos que es cierto, pero ninguno de nosotros estuvo ahí. ¿Por qué? Porque esto ocurrió hace más de 2000 años. Sin embargo, celebramos la entrada triunfal de Jesús. Hay una entrada de la cual sí estamos conscientes. Y es la entrada de Jesús, la entrada triunfal de Jesús a mi corazón y al corazón de cada uno de nosotros. Fíjense cómo estamos dándole gloria al Señor, porque como Jesús entró hace 2000 años a Jerusalén, ahora celebramos tanto la entrada de Jesús a Jerusalén, pero sobre todo la entrada de Jesús a mi corazón. Dios, en su infinita misericordia, hermanos, le dio al pueblo de comer por 40 años. Y ellos no tenían que hacer nada. El pan, el maná caía del cielo literalmente todos los días. Y Dios estaba alimentando a su pueblo. Pues para nosotros, este es el alimento espiritual que el Señor deja caer sobre nosotros todos los días. ¿Sí? Amén. No tenemos que hacer nada más que abrir la Biblia. Así como el pueblo tenía que levantarse a recoger el maná, bueno, tú te levantaste en esta mañana y viniste a la iglesia, eso simboliza lo mismo, viniste a recoger alimento espiritual. Pero esta mañana, hermanos, perdón que han dado así como con tos y me siento un poquito mormado, me van a disculpar, pero esta mañana yo tengo la receta conforme a la palabra del Señor para no caer nunca y para dar fruto. Fíjense lo que les voy a decir. La receta para no caer nunca y para siempre estar dando fruto. Para ser perfeccionados. Hay personas que se ponen nerviosos, pero incluso está en la Biblia, dice que somos perfeccionados cada día. Entonces yo sé que nadie se considera perfecto. Y sin embargo, mientras estemos en el Señor, estamos en la rueda del alfarero y Él nos está perfeccionando cada día. Vámonos rápidamente, hermanos, a su santa palabra, ahí en Efesios 4:13.
Perdón. Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en delante. Vamos a dar lectura a su palabra, segunda de Pedro. Vamos a leer del 1 hasta el 11. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. Segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán caer, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Confírmala en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien. Entonces, fíjense, algo que yo noto hoy en día es que el cristianismo moderno en el cual estamos viviendo es que la gente ya no quiere hacer absolutamente nada. Y eso está bien, pero bien mal, decía el pastor Torres. Gracias a Dios por la salvación, pero yo creo que hay más que la salvación. Porque en esta mañana vamos a ver, conforme a la palabra del Señor, cómo cada uno de nosotros, hermanos, estamos siendo llamados para que volvamos a la pasión del Señor. En el libro de Apocalipsis, cuando les está hablando a las 7 iglesias, si no me falla la memoria, la primera iglesia que dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y a otra iglesia le reclama que dijo que ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, el Señor te vomitará de su boca. Y hoy en día, hermanos, perdonen si venían a escuchar una predicación de prosperidad y de amor y todo eso, pero van a escuchar otra, donde el Señor nos está llamando a regresar al primer amor. Literalmente hay servicios aquí en la iglesia donde habemos 1 o 2 personas. ¿Y el pueblo, hermano? Entretenidos. Cada quien tiene su excusa para no venir a la iglesia. 1 servicio, 2 servicios, 3 servicios. Entonces, esta mañana es esta receta. ¿Qué nosotros podemos hacer conforme a la palabra del Señor para regresar y estar activamente en la obra del Señor? El Señor no va a mandar ángeles del cielo, ni Jesús va a venir a predicar otra vez a la tierra. Ya nos fue encomendados a nosotros, cada uno de nosotros, el ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El ser parte del cuerpo de Cristo, hermanos. Donde cada miembro del cuerpo tiene una función específica. Y dice la Biblia que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces ahora imagínate si de repente en mi cuerpo una parte algún miembro no me sirve, una mano.
un ojo, un pie. Oye, ¿tú luego vas al doctor o no? Hoy no veo, ahora no veo con este ojo. Me dicen Casimiro, porque casi miro. Y vas al oculista y te revisan. ¿Por qué? Porque tú quieres que todo tu cuerpo esté trabajando. Deja tú perfecto, pero por lo menos trabajando. ¿Y usted cree que Jesús no se preocupa por su cuerpo, hermanos? Que somos cada uno de nosotros. Entonces póngale atención a esta palabra del Señor, porque Dios no quiere que estemos ociosos y sin producir ningún fruto. Amén. Entonces esta predicación está precisamente aquí en 2 de Pedro, donde estábamos leyendo, y vamos a arrancar con la lista de cosas que vamos a aprender en esta mañana. En el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Vamos a hablar de cómo vamos agregando una cosa sobre la otra. Hermanos, tengo una memoria de mi mamá cuando hacía, de vez en cuando, no era de todos los cumpleaños que nos celebraba, pero de vez en cuando sí nos hacía un pastel en alguno de los tantos cumpleaños. Pero el pastel que mi mamá hacía, pues nomás había moldes redondos. Entonces hacía uno grande, y el otro más chiquito, y el otro más chiquito, y entonces iba haciendo una torre. Y nunca he vuelto a probar el betún que ella le ponía al pastel, pero era así como si fuera como cáscara de huevos, pero más blandito, ¿verdad? Lógico. Pero sabía como a limón. Nunca he vuelto a probar eso y era una delicia. Bueno, vamos a hacer un pastel donde vamos agregándole la torta de abajo, y luego la que sigue, y luego la que sigue, y luego la que sigue, y luego la que sigue. Es puras añadiduras de la palabra del Señor, pero para que entendamos qué es lo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Dice que agreguemos a nuestra fe. Esto es para las personas de fe, los que son salvos, los que se arrepintieron, los que se dicen ser cristianos, los que aceptaron a Jesús. ¿Hay algún cristiano en esta mañana? Bueno, si no lo eres, al final vamos a orar por ti para que te arrepientas y aceptes al Señor. Pero si tú te consideras cristiano, esta palabra es para ti. Y vamos a aprender, hermanos, qué es lo que la Biblia nos dice para llegar a la estatura del varón perfecto, para tener la naturaleza de Cristo. Entonces, lo primero que aprendemos, dice, añadid a vuestra fe virtud. Yo creí en Jesús, ya me arrepentí, ¿qué agrego yo a mi fe? Dice la Biblia que agreguemos o le pongamos encima a la fe virtud. ¿Qué es la virtud? Bueno, creo que todos tenemos una noción, sin embargo la definición de virtud dice, la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma con todas sus fuerzas sensibles y espirituales. La persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca, lo elige a través de acciones concretas. El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a Dios. Entonces, ¿quién es una persona virtuosa? Una persona que siempre elige hacer lo bueno. Oiga, esto viene de Dios, ¿no cree usted? Por eso dice la Escritura que mujer virtuosa. Y luego la pregunta, ¿quién la hallará? Como que es un loterillazo si te toca una mujer virtuosa. Es una mujer que siempre tiene la tendencia a hacer el bien, lo bueno. Entonces, primera cápsula, ¿qué le agregamos a la fe? Virtud. ¿Qué más podemos decir referente a la virtud? Bueno, yo fui a buscar a la Biblia, hermanos, y me encontré con que Moisés, en Éxodo 18:21, fíjense, algo que hay mucho que aprender aquí. Cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, Moisés lo hacía todo. Y luego llegó su suegro Jetro y le dijo, Moisés, estás bien, pero bien mal.
porque tú estás haciendo todo el trabajo. O sea, Moisés lo hacía todo. Y le dijo, empieza a delegar para que tú hagas las cosas más importantes y la gente te esté ayudando. Entonces Moisés empezó a escoger personas que le ayudaran. ¿Qué tipo de personas? Aquí le va a las personas que Moisés estaba viendo quién le ayudaba. Entonces en Éxodo 18:21 dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, por jefes de millares, de centenas, de 50, de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Palabra del Señor. Hermanos, aquí hay dos cosas. Una es la actitud del pueblo que no quiere hacer nada, y muchas veces la actitud del líder que no deja hacer nada. Dos problemas diferentes. Pero en lo que concierne a cada uno de nosotros, tenemos que tener la actitud virtuosa. Siempre escoger hacer el bien. Comprométase con el Señor. Dile, Señor, ¿en qué te puedo servir? Y en lo que yo sirva, que sea una persona virtuosa. Yo creo que el pastor está buscando, oiga, a mí me gustaría que hubiera una persona en el sonido. ¿A cuántos les gustaría que hubiera una persona en el sonido dirigiendo el sonido? Que el pastor tiene que ir a poner la música, a prender el micrófono, abrir la iglesia, quitar la alarma, prender las luces, canta, baila, toca, guisa, todo. Empezar a delegar. ¿Quiénes? Personas virtuosas. ¿Tendrás tú esta característica para servirle al Señor? Yo le estoy orando al Señor, hermanos, para que alguien tome el liderazgo del grupo de los caballeros. No es que no lo quiera, es que yo tengo muchas cosas en mi plato y yo entiendo este concepto, que hay gente joven con diferentes ideas. ¿Serás tú esa persona, hermano? El Señor está buscando. ¿Serás tú ese que tienes ese corazón virtuoso que yo quiero servir al Señor con todo mi corazón? Dime, ¿qué estás haciendo para el Señor? ¿Habrá alguien que diga, yo estoy dispuesto a servirle al Señor? ¿Y en cuántos departamentos en la iglesia necesitamos ayuda? Si ustedes se fijan, somos unos 4 o 5 los que hacemos todo lo aquí en la iglesia. ¿Qué va a pasar el día que el pastor se enferme? Ni vamos a saber ni cómo prender el sonido. Oye, ¿dónde está el power? Nada, porque no hay nadie que tome estas cosas que hacer. ¿Pero por qué les estoy hablando? Porque empieza a contener un corazón, una característica de virtud en nosotros. Agreguemos a nuestra fe virtud. Y luego el apóstol Pablo nos da el consejo en Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjense, no solamente lo que hacemos, sino hasta lo que pensamos tiene que ser virtuoso. ¿Estaremos pensando cosas buenas, hermanos? ¿Con nuestra cabecita? ¿O no? Muy bien. ¿Qué le vamos a agregar a la virtud? Y luego dice, añadí a la virtud conocimiento. ¿Conocimiento de qué, hermanos? Pues conocimiento de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo, de Jesucristo. Qué triste, hermanos. Fíjense lo que les voy a decir. Qué triste que hay personas que no conocen a Jesús. O sea, se arrepintieron, oraron por ellas, se bautizaron y todo, pero no conocen a Jesús. Ahora, ¿sabe que aquí en la Biblia hay un ejemplo de los hijos de un profeta, de un sacerdote que no conocían al Señor?
En primera de Samuel 2:12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de un sacerdote en la Biblia servían en la iglesia, tenían puesto, tenían el título, y dice la Biblia que eran hombres impíos y no conocían a Jehová. Nosotros tenemos que tener siempre como meta en nuestra vida es conocer más y más a Jesús. Cuando los apóstoles fueron llamados, esto los cambió a ellos, hermanos. El ministerio de Jesús duró 3 años y en 3 años ellos fueron transformados. No porque se hicieron cristianos, no porque venían a la iglesia, sino porque conocieron a Jesús. Fíjate, si esa fuera tu meta en la iglesia, la mía, quiero conocerte más, Señor. Dile a Jesús. Cuando tú entres a la iglesia, dile, Señor, quiero conocerte más y más y más cada día. Tener conocimiento de ti, de tu palabra. Esto dice la Biblia, que le agreguemos a la virtud conocimiento. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¡Wow! Si tú quieres ser una persona inteligente, tienes que tener conocimiento del Altísimo. Oiga, yo pensé que la inteligencia ya se nacía uno que naces inteligente, ¿no? Pero aquí dice que el que tiene conocimiento del Altísimo es inteligente. Entonces, ahora vamos a ponerlo en reversa. Si no tienes conocimiento del Altísimo, no tienes inteligencia. ¿Cómo se llaman esos? Ustedes lo dijeron y no yo. Pedro en una ocasión, hermanos, le dijo al Señor, cuando Jesús estaban hablando que ya no querían andar con el maestro, y dice que muchos dejaron de andar con él, y estaban en esa plática, Jesús se aparece y les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse, está la puerta abierta. Pedro le dice rápidamente, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y Pedro hace esta declaración, nosotros, hablando de los apóstoles, hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 2 cosas, hermanos, que aquí hay una predicación poderosísima, donde le dijo, nosotros hemos creído y conocido. Y la mayoría de las personas solamente se quedan en haber creído, pero no siguen al terreno de haber conocido. ¿Conoces tú a Jesús? ¿Lo conoces? ¿Es amigo tuyo? ¿Duerme contigo? ¿Se levanta contigo? ¿Come contigo? ¿Va contigo? Ojalá que sea el caso. Pero cada uno de nosotros, hermanos, tiene que tener esto en el corazón, de tener más y más conocimiento. ¿Qué le agregamos al conocimiento, hermanos? Dominio propio. Dominio propio es la capacidad que nos permite dominar nuestros pensamientos, nuestras emociones y por lo tanto nuestras acciones. 3 áreas de nuestra vida para el dominio propio. ¿Cuáles fueron? Emociones, nuestras acciones, nuestros pensamientos, hermanos. ¿Estaremos controlándonos a nosotros mismos? Esta mañana en la escuela dominical hablábamos de controlar el cuerpo, que el Señor tenga el control de él, y hablábamos de la lengua. Pero ¿tú te consideras una persona que tienes dominio propio sobre ti? Para yo ser una persona que Dios me considere para servirle a Él, tengo que tener dominio propio, dominarme a mí mismo. Muchas veces queremos dominar a la esposa o al esposo o a los hijos y a todo el mundo, y tú no te sabes dominar a ti mismo. Fíjense, yo tuve un papá excelente, solamente voy a dar un ejemplo. Mi papá fumó toda la vida y nos tenía prohibido fumar a nosotros. Entonces imagínense, le daba el chupe y decía, nunca van a fumar. Qué ejemplazo, ¿eh?
Y sí, pues, imagínate cuántas cosas dices tú y las estás haciendo a tus hijos. Nunca cuenten mentiras y eres el más mentiroso. O sea, te agarras contando en el teléfono y tus hijos te están viendo. Tienen que ser trabajadores. Demuéstrenlo. Dominio propio. ¿Cuántas capas llevamos? 3. 4. Al dominio propio, paciencia. Paciencia es la virtud que consiste en soportar con resignación infortunios, trabajos, ofensas, etcétera, sin lamentarse. Paciencia es no solamente saber esperar, pero es esperar sin quejarse. Eso es paciencia. Fíjense. Y a veces yo no me considero una persona paciente por naturaleza, hermano. Una vez yo tengo un negocio de camiones y me toca manejar de vez en cuando. Y una vez se me reventó una llanta y fui a arreglarla al llantero. Y le pregunto, llego con el señor y el señor ya tenía sus años. Y le pregunto, ¿cuánto se va a tardar? Y luego me dice, pues una media hora. Ah, bueno, entonces, pues tenía una silla él y estaba así enfrente la viendo. Entonces el señor haciendo su trabajo, ya terminó, como en 25 se la aventó. Bum, bum, bum. Y luego, ¿cuánto es? No, pues que $50 y ya le estoy pagando. Y luego me dice, oiga, dice, lo felicito. ¿Pero por qué? Me dice, porque todos los que vienen me están apurando y están así que andan para arriba y para abajo que no pueden. Dice, ¿y usted se sentó tan tranquilo? Digo, pues no tenía otra cosa que hacer. O sea, me tocaba esperar a que usted terminara de hacer el trabajo, pero pues yo me senté y abrí el teléfono, estaba viendo mensajes, leí la Biblia y ahí hice varias cosillas, pero yo tranquilo esperando que él terminara. Pacientemente esperando a que él hiciera su trabajo. ¿Cuántas veces tenemos nosotros esa paciencia para esperar? Llegó el COVID-19 y tú estás, ay Señor, yo estoy confiando en ti y esperando en ti. Estábamos esperando, contando los días que dijeran ya pueden salir de las casas, ya pueden ir a trabajar, ya pueden hacer esto, ya pueden hacer lo otro. Pero ponte a pensar en cuántas áreas de nuestra vida necesitamos ser personas pacientes. Amén. ¿Qué le agregamos a la paciencia? Piedad. Perdón, aquí en la paciencia, Lucas 21:19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La palabra paciencia, hermanos, se origina del latín pati, que significa sufrir. Por lo tanto, la paciencia se ve reflejada cuando una persona soporta en silencio situaciones desagradables. Es cuando una persona soporta en silencio situaciones desagradables. Fíjense, ahora que yo aprendo estas cosas, mi mamá fue una persona paciente. Mi papá era canela molida, como dicen. Pero mi mamá siempre esperó pacientemente. Y me acuerdo que mi hermana, la mayor, cuando se casó, pues tenía problemas con el esposo y para su buena suerte vivía a una cuadra de mi mamá. Entonces se venía caminando y luego le empezaba a decir, mamá, es que tengo problemas con Salvador, que el otro. Y luego mi mamá le decía, hija, no les hagas caso, así son los hombres. Y mi mamá no la sacaban de ese consejo. Y luego al siguiente día, mamá, es que Salvador, no, espera en el Señor, no le hagas caso, así son los hombres, se le va a pasar. Y nunca le dio otro consejo. Divórcialo, déjalo que se vaya, rata de 2 patas, que se muera, que se pudra. Jamás dijo una palabra de esas. Fue una persona que supo tener paciencia, hermano. Y Dios la bendijo con unos hijos. No se la sacó la lotería con la paciencia que yo tengo. Pregúntenle. Añadida a la paciencia, piedad. La piedad es sentir compasión hacia alguien que merece un castigo. La piedad. La piedad es no solamente sentir como lástima, sino tú sabes que la persona merece un castigo, pero tú dices, no, me da no sé qué. Usted ve a los drogadictos en la calle y dice, pues están ahí porque quieren, pidiendo dinero.
pidiendo para las drogas, pero aún así sentimos compasión, piedad. ¿Por qué? Porque están encadenados, hermanos, del diablo. Pero fíjese, todo esto lo estamos agregando a nuestra fe. Piedad, número 5, añadida a la piedad, afecto fraternal. Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende la ley, toda la ley y los profetas. Afecto fraternal. Es bíblico que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y estamos llegando a esos puntos, hermanos, donde a nadie le importa nadie. A ti no te importa nadie. Qué triste, hermanos. En la iglesia no debe ser así. Yo les dije al principio que somos parte del cuerpo, entonces estamos todos conectados. Lo que quiere decir es que si este dedito se machuca, todo el cuerpo. Yo no sé si alguna vez te has dado así un golpe. A mí hasta se me revuelve el estómago. Y digo yo, ¿qué tiene que ver el dedo con el estómago? Pues están conectados. ¿Verdad que sí? Así debemos de sentir ese amor fraternal, los unos con los otros. Y ya para llegar al final de la lista, número 7, y al afecto fraternal, amor. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y recuerden que el amor no es solamente decir te amo o te quiero. Y este es en veces un debate que yo tengo con la gente, que en la cultura americana se acostumbra mucho el decir I love you. Y sueltan I love yous al perro, al gato, a la mamá, al papá, a la esposa. Love you, love you, love you, love you, love you. Pero digo yo, ¿qué tanto peso tiene el I love you? Yo digo que por su fruto los conoceréis. Muchas veces te dicen I love you y le están poniendo los cuernos. ¿De qué sirvió 5,000 I love yous? ¿En qué terminar? Pura palabrería, ¿no? Pero demuestre que I love you. Entonces, el amor, hermanos, es la cherry del pie. Dices, el Señor cierra con broche de oro el pastel que estábamos haciendo y le pone a mero arriba, lo que más se ve, el amor. Porque dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y el mandato del Señor de amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, hermanos, esta es la palabra del Señor tratando de tener la naturaleza de Cristo, de no estar ociosos, de parecernos más a Él. Si el Señor te ha hablado, hermanos, y dices tú, yo quiero servirle al Señor, quiero que Dios se agrade de lo que yo estoy produciendo en mi vida. Si alguien no conoce al Señor, levante su mano, me gustaría orar por usted. Si alguien quiere pasar al altar y orar, hermanos, el altar está abierto, vamos a estar orando. Pero el mensaje detrás de todo esto, hermanos, es que realmente estemos reflejando a Jesús en todo lo que hacemos. Que estemos interesados en su obra, en servirle a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que vamos a orar, hermanos. Los que